Habla Televisión Digital, donde su voz sí se escucha. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes, compañeros, compañeras docentes. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Acontecer Colprosuma, que cada jueves les estamos llevando las informaciones de todo el acontecer del gremio magisterial. Y vamos a pasar de inmediato, comenzamos con la información. Después de 3 semanas de espera, se presentó el ministro de Educación al Congreso Nacional, dejando inconformidad en los diputados de todas las bancadas, por falta de buenos argumentos que justificaran la aplicación de la doble jornada. A continuación, en resumen de lo más criticado. Marlon Escoto salió aplazado por la mayoría de diputados en el Congreso Nacional, calificándolo de dictador, malcriado y mentiroso. Los parlamentarios, por su parte, cuestionaron la decisión improvisada que implementó el secretario, pero sin verlo en ningún momento a la cara, nunca respondió si socializó con padres y docentes el cambio, aunque se le preguntó repetidamente. Señor ministro, al igual que usted no nos voltea a ver a nosotros cuando nosotros nos estamos dirigiendo a usted, yo tampoco me voy a dirigir a usted cuando hable, porque es de muy mala educación no voltear a ver al interlocutor a quien se está dirigiendo, señor. Y quiero decirle algo, ministro, la gran queja que nosotros tenemos en contra de la jornada extendida, en realidad no es, como dice Jorge Calix, no es que estamos criticando nosotros la política educativa del gobierno, eso sería tema para otro encuentro con usted, ministro. Aquí venimos a hablar de esa jornada extendida. Yo no he escuchado en realidad las bondades que usted ha medido en esa materia para particularmente Honduras. Y nosotros como diputados tenemos la obligación de escuchar a la población hondureña. Los padres y las madres de familia nos han manifestado las inquietudes que ya han manifestado el diputado Marco Antonio Andino, el diputado Yuri Sabas, la diputada Yadira Bendaña, la diputada Fátima Mena, todos de diferentes bancadas expresando que los padres de familia han venido con quejas hacia nosotros, señor ministro del Paraíso. Entonces yo lo que le quiero recomendar a usted, ministro, con todo respeto, es que nosotros no nos oponemos a la jornada extendida per se, o sea, solo por oponernos. Yo le recomiendo a usted, señor ministro, que debería de socializar esa medida, porque si la medida es buena, creo que no habría ningún problema en que se implementara si usted se tomara bien, en vez de tomar una medida dictatorial, usted se tomara bien el tiempo y la molestia de conversar con los padres de familia para poder convencerlos de que la jornada extendida le trae beneficios a las familias hondureñas. Sin embargo, usted tomó esa medida de manera unilateral, señor. Entonces, muy respetuosamente, yo le solicitaría para que resolviéramos el problema de todas las protestas que usted dice que solo son 50, pero nosotros tenemos aquí la documentación que si usted tiene la voluntad se la podemos entregar para que usted la revise, de todas las padres y madres de familia que están protestando en los centros, para que usted les explique cuáles son los beneficios de la jornada única que usted unilateralmente y dictatorialmente propone, señor. Pese a que algunos medios de comunicación manifestaron que el ministro salió aplaudido del hemiciclo legislativo, la realidad fue otra, ya que fue fuertemente criticado por los diputados de todas las bancadas. Hay muy inconforme, mucha inconformidad, y lo que nosotros buscamos es que se socialice entre padres, niños y docentes para que pueda haber un buen gobierno, más que todo una buena Secretaría de Educación que le dé cercanía a la gente, que le dé una educación cercana y de calidad. Sino que explique, y no ha explicado bien, y no vamos convencidos. ¿No se llenaron sus expectativas? No, de ninguna manera. Creo que hace esfuerzo, pero como él no tiene mucha experiencia en este campo, entonces desconoce muchas acciones
y debe socializarla en todos los sectores. Así que el llamado que usted haría para mejorar esta situación. Que mejore la relación con los docentes, que mejore la relación con los niños y también que vaya al campo, que vaya a ver los problemas que ocurre, que la niña es violada, que los padres frustrados. Eso no es correcto. La falta de estudio para tomar esta medida en los centros que no cuentan con una infraestructura adecuada y brindarles la merienda escolar que los menores se merecen no es algo que aplaudieron los parlamentarios. Sepa usted que la merienda escolar de la que habla es una mentira. Yo sí le puedo decir mentiroso y lo puedo llevar centro por centro donde no se está entregando merienda escolar. ¿Ya? Si quiere lo llevo y le invito al Progreso o a las comunidades rurales. Es una mentira, es una falacia, una fantasía. Nosotros ponemos los ingredientes. Las madres de familia van a preparar los alimentos. Nosotros ponemos los utensilios para poder elaborar esos alimentos. El Estado no se está haciendo cargo. Ya lo reconoció usted que es el Programa Mundial de Alimentos, pero eso solo existe en los papeles de la Secretaría de Educación. Esto, señor ministro, mejor acepte y seamos más transparentes en esto. Una actitud dictatorial no puede ser una cualidad en un ministro de Educación. ¿Por qué se niega a escuchar los padres de familia? ¿Por qué no atiende lo que están diciendo en las escuelas? Como usted, que lo único que quiere es liberar plaza en el sector docente y quedar bien con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No le interesan ni los niños, no le interesan los padres de familia. Usted sabe de cuidar vacas. Nosotros nos formamos para educar niños, para levantar este país y no para atender a organismos financieros internacionales que le enseñan a manipular cifras y elaborar estadísticas mentirosas. Nosotros defendemos la educación pública y no vamos a aceptar imposiciones dictatoriales de nadie. Escoto, por su parte, atacó reiteradamente a los dirigentes magisteriales, culpándolos de la problemática de la educación en los últimos años, refiriéndose a las huelgas. Sin embargo, el magisterio en los últimos 2 años no ha impedido las clases por manifestaciones. Lo que los niños son hoy, los maestros que han antecedido a algunos de ellos, han sido el ejemplo de estos niños. Por su parte, el Colprosuma, comprometido con la educación del país, hizo llegar a Casa Presidencial esta semana una carta pública para lograr un diálogo con el presidente de la República y poder establecer un pacto social en el sistema educativo. Veamos. Con el objetivo de establecer un diálogo amplio con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para contribuir al logro de una educación de calidad, representantes de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma hicieron llegar una carta pública hasta Casa de Gobierno. Asimismo, fue publicada en los diferentes medios de comunicación. Colprosuma tiene en un borrador lo que es ya un pacto sociopolítico de educación. Necesitamos que él lo conozca, que nos reciba, para que se pueda dar cuenta de lo que estamos elaborando y que sí necesitamos mejorar en educación. El magisterio está en las aulas de clase, no estamos en las calles, estamos esperando una respuesta positiva, la cual hemos iniciado el año lectivo y no hay nada positivo a favor del sector educativo. Entre los aspectos esenciales que se recalcan en esta carta es el tema de la doble jornada, que se hizo de manera improvisada, afectando a un sector importante de la población. Asimismo, motivan a comprometerse tanto a las organizaciones magisteriales, padres de familia y el gobierno para dar respuesta favorable respecto a los altos índices de analfabetismo en el país. Los problemas que afectan a los niños y niñas de los centros educativos, como la desnutrición, la mala infraestructura en sus escuelas y la falta de conciencia sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo nacional. Ratificar lo que es la posición de Colprosuma, en este sentido preocupados por la problemática educativa a nivel nacional, donde no se nos ha dado apertura, ¿verdad?, como actores principales en este proceso educativo y de formación. Entonces aquí venimos a Casa Presidencial a decirle al presidente de la República que Colprosuma está en la anuencia, en la buena voluntad, en la disposición de dialogar para buscarle solución a toda esta problemática, dado que el magisterio, como los padres de familia, los mismos alumnos, empresarios y otros organismos,
somos actores principales en este proceso educativo. Finalmente, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño manifiesta que se mantendrá firme para resistir la lucha, pero con la disposición de favorecer la cobertura total de la población escolar. Y continuando con el tema educativo, le informamos que la modalidad de bachillerato por madurez, que beneficia tanto a jóvenes y adultos que estudian los fines de semana, fue suspendida por la Secretaría de Educación. Veamos a continuación. Autoridades de educación determinaron la suspensión de la modalidad de bachillerato por madurez y el cierre de algunos centros educativos, pero la opinión de la bancada liberal es que esta medida incumple el derecho a la educación de los hondureños. Cuando ya existen decretos, entonces estamos hablando de los 18 años en adelante que pueden hacer las instalaciones de los colegios privados del país. Entonces se le está quitando la oportunidad a estas personas que cumplen 18 años y que trabajan o en la semana o en el día. ¿Cómo califica usted esa decisión? Me parece que es una falta de respeto a la Constitución de la República cuando habla de que la educación es función esencial del Estado y que la educación es gratuita y que debe impartírsela a todos los hondureños. ¿Cree que se están violentando los derechos? Claro, constitucionales. ¿Derechos de los adultos que quieren? También de los adultos, pero yo creo que hoy han interpuesto recursos ya una gran cantidad de abogados a la Secretaría de Educación y bueno, no ha llegado ahí, pero va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. El bachillerato por madurez es una modalidad educativa que permite a personas adultas cursar sus estudios secundarios en jornadas nocturnas o a distancia los fines de semana. Isabel Monzón, Acontecer Colprosuma. Y en otros temas, maestros y padres de familia del sistema de distintas escuelas de Maraita, Francisco Morazán, se trasladaron hasta la dirección departamental aquí en Tegucigalpa para protestar, según ellos, en contra de las injusticias que les hace la Secretaría de Educación. Desde el municipio de Maraita llegaron a la departamental los docentes y padres de familia para manifestarse en contra de la reubicación de docentes en los centros educativos, entre otros reclamos. Y ellas me hicieron la transferencia, aduciendo de que la departamental tenía la orden de hacer transferencias. Entonces, a mí me movieron de mi centro educativo, donde originalmente es mi nombramiento, y me mandaron a otro, aluciendo siempre la baja matrícula. Y a los otros compañeros, como le dijo ya la profesora Reina, están dejando las escuelas unidocentes. El ministro se jacta hablando de 200 días de clases de calidad, pero ¿cómo va a haber calidad si las escuelas son unidocentes, verdad? No es lo mismo que uno atienda 2 o 3 grados, atender los 6 grados, ¿verdad? Entonces, la educación en el municipio de Maraita, en vez de progresar, va para atrás, ¿verdad? Entonces, ya tengo 36 años de laborar en la educación y estoy esperando mi jubilación y todavía no se me llega, ¿verdad? Además, lo que estamos sufriendo ahorita que ni nos pagan, ¿verdad? Entonces, ya mucho tiempo, ya uno de trabajar, no estoy cansada, pero sí la rutina de todos los días y todo el estrés que vivimos pasando, ¿verdad? Las escuelas, que nos están quitando los maestros de algunos centros educativos, solo quieren dejar uno. Usted sabe que los maestros se volverían como niñeros, porque no van a poder dar las mismas enseñanzas que daban. Y también no estamos de acuerdo, los padres de familia de Maraita, la doble jornada, porque los niños comen comida helada, el almuerzo lo están comiendo helada y se están enfermando. Por lo tanto, nosotros venimos a esto acá y no nos quieren atender. Vamos allá a la distrital de Maraita y no nos atienden, sino que nos dicen salgan como perros. Asimismo, manifestaron su inconformidad por la falta de infraestructura y mobiliario en los diferentes centros educativos de este municipio de Maraita. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma realizó una asamblea para maestros jubilados de la seccional número 1, en la cual cada uno de los maestros jubilados manifestaron su decisión de renunciar a la deducción involuntaria del 4% impuesta por el IMPREMA para la cuenta de ahorro previsional CAP. Veamos a continuación. Los jubilados y pensionados de la seccional número 1 del Colprosuma se mostraron comprometidos a renunciar al paquete de ilusiones que el IMPREMA quiere vender al magisterio en general, con la denominada cuenta de ahorro previsional CAP.
Estamos listos para el 1 de abril presentarnos en masa al INPREMA a renunciar, porque nadie nos va a obligar a pertenecer a una institución que no queremos pertenecer. Nosotros ya pertenecemos a INPREMA y tenemos nuestros beneficios ahí, pero en cuanto a la cuenta de los CAP, nosotros no nos van a obligar a pertenecer a ella y estamos dispuestos a hacer lo que sea, lo que tengamos que hacer para seguir militando y aportando y participando en el Colprosumo. La opinión de los jubilados es que el sueldo de cada uno de ellos es intocable, por lo que con esta medida el INPREMA está fallando, ya que afecta directamente la economía de los pensionados, y lo que busca, según esta maestra, es lo siguiente: desechar ciertos derechos que no todos tenemos como afiliados al INPREMA, valga la redundancia. Entonces, nosotros como jubilados tenemos que defender al Colprosuma, ese Colprosuma que nació en la lucha y siempre vivirá en la lucha, porque el Colprosuma es un ícono para nosotros, porque nos ha defendido y lo hemos defendido. Entonces nosotros tenemos que renunciar a esa cuenta de ahorro que nos está queriendo imponer. Ellos dicen que es voluntaria, pero no es voluntaria desde el momento que nos han deducido sin nuestra voluntad. Con esta ley del INPREMA, los pensionados no serán beneficiados de manera eficiente, por lo que incitan a los jubilados que no hayan presentado su renuncia a la CAP a que sigan gozando de los beneficios reales que ofrece el Colprosuma. Los beneficios que nos da el colegio magisterial nuestro Colprosuma no nos da el CAP al INPREMA. Nosotros somos jubilados, no hacemos acopio de ese beneficio que ofrecen ellos. Eso es una utopía, y en cambio los beneficios que tenemos aquí, esos sí son reales para cada uno de nosotros. El llamado es a aquellos maestros jubilados que no asistieron a la asamblea a que se aboquen a las instalaciones de Plaza Colprosuma. Sí, insisto, de que vengan al Colprosuma a averiguar cómo está esta situación o que asumen al INPREMA. Para ya nosotros los jubilados ya no van a haber beneficios, ¿verdad? No están los reglamentos donde posiblemente digan que una persona obesa, una persona que ya padece depresión, como la parte de los jubilados la padecemos, no vamos a tener beneficios. Lo que sí vamos a tener es el robo que ellos nos están haciendo. Así que los compañeros jubilados, nuevamente, llévense al INPREMA a poner esta renuncia de los CAP. Y es que la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma reafirmó a sus miles de afiliados que sus beneficios en esta institución los mantendrán asegurados, siempre y cuando mantenga el docente la firme decisión de renunciar al CAP. Veamos. Junta Central Ejecutiva, con el fin de proteger a sus miles de afiliados, realizó estrategias para informarles acerca de las bondades que adquieren con la renuncia a la ley del INPREMA. La cuenta de ahorro previsional, que no es más que un asalto del gobierno, en el que nos está vendiendo un paquete de ilusiones. ¿Por qué un paquete de ilusiones? Porque no hay un reglamento, no está reglamentado ese paquete de prevención. Y andamos informándole, reafirmando las grandes bondades y fortalezas de nuestra organización a esa base, como ser los servicios y beneficios que ya nosotros estamos dando en nuestro fondo Leovigildo Pineda Cardona, y que está siendo respaldado por certificados que están en la banca privada generando intereses que vienen a capitalizar más nuestro fondo Leovigildo Pineda Cardona para mejorar servicios y beneficios. Y el día de ahora pues tuvimos la jornada con los maestros jubilados de aquí, de la seccional número 1 del Colprosuma, el cual fue muy concurrida. Asimismo, las autoridades del Colprosuma hacen ver a sus miles de maestros jubilados y maestros activos que sus beneficios en esta institución los mantendrán siempre asegurados. Con lo que ha contado y tiene hasta el día de ahora dentro del Colprosuma, esos no son cuentos, esas son verdades. Verdades que ellos son testigos, porque ha estado ahí el Colprosuma, ese fondo Leovigildo Pineda Cardona, en los momentos en que más lo ha necesitado. Y nuestra base a nivel nacional, y así como los jubilados, ya están bien claros el rechazo rotundo a las cuentas de ahorro previsional CAP del INPREMA. Bueno, con relación a los préstamos, informarle a nuestros afiliados
de que hay un artículo ahí dentro de la misma ley que aprobó este gobierno en el que nos limita a dar ese tipo de servicios, pero que ya estamos buscando la vía para empezar a dar los préstamos que tanto necesita nuestra base. No lo hacemos porque no tenemos el dinero está, compañeras y compañeros. Solo dennos tiempo porque la Junta está resolviendo por qué vía vamos a empezar a dar los servicios y por qué vía vamos a dar los beneficios. Tanto los jubilados, escuchen jubilados, maestros jubilados y maestras, escuchen maestros activos también y maestras activas. Si usted no ha firmado la renuncia a la CAP, abocarse a las oficinas de Plaza Colprosuma. En todas las ventanillas se les va a estar atendiendo para que ustedes renuncien a esa cuenta de ahorro previsional. Queremos aprovechar para dar un aviso a la compañera Gloria María Rubí, que se presente urgentemente al INPREMA. Es un llamado que se le hace a la profesora Gloria María Rubí para que con urgencia asista a las oficinas del INPREMA. Y continuando con nuestra información, tenemos que para los maestros jubilados, para los maestros activos y jubilados que tienen dudas sobre este mismo tema de las CAP, nuestra compañera Isabel Monzón se encuentra con el profesor Francisco Díaz, quien nos brindará más detalles. Buenas noches, compañera Isabel. Buenas noches, profesora Sonia. Me encuentro con el gerente administrativo del Fondo Leovigildo Pineda Cardona, el profesor Francisco Díaz. Profesor, cuéntenos, ¿es obligatorio que un maestro pertenezca a las cuentas de ahorro previsional del INPREMA? Fíjese que, en primer lugar, queremos saludar a todos nuestros compañeros de base a través de este programa Acontecer Colprosuma y explicar de que realmente no es ningún acto voluntario, es obligatorio, puesto que ya todo el universo, todos los compañeros a nivel nacional pertenezcan a cualquier colegio que sea, estamos todos ya metidos en las CAP. Así que por ningún lado este es un acto voluntario. ¿Puede un maestro quedarse en la CAP y también gozar de los beneficios de su colegio? En principio, si usted no renuncia a las CAP del INPREMA, sus valores actuariales que tiene en el colegio pasarán al INPREMA. Y por lo tanto es el instituto quien le pagará los beneficios y no el colegio. Para gozar de beneficios en ambos, el maestro que no renuncie deberá reintegrar los valores actuariales que hayan sido trasladados al INPREMA y continuar pagando normalmente al colegio. Y si un maestro ya presentó su renuncia en el colegio que pertenece, ¿es necesario que se presente al INPREMA a presentar de nuevo la renuncia? Bueno, según el último comunicado que publicó el INPREMA, la renuncia es personal y en un formulario especial que le estará disponible a partir del 1 de abril. Sin embargo, cualquier persona puede otorgar poder de representación en un profesional del derecho y es totalmente legal. Pero si es necesario, usted debe acudir personalmente a llenar el formulario de renuncia a partir del 1 de abril del 2014. Ahora, ¿por qué los maestros jubilados y pensionados se están quejando por el hecho de encontrarse en mora y ya el INPREMA les dedujo el mes de febrero y marzo? Pues fíjese que esta es una pregunta bien interesante, porque el INPREMA hasta el momento no ha transferido los valores deducidos a los jubilados por los meses de febrero y marzo, y por lo tanto el Colprosuma no puede postear valores que no ha recibido de la fuente que les dedujo, en este caso del INPREMA. ¿Y ahora cuándo se conocerán los reglamentos de este decreto de ley? Bueno, el artículo 10 de ese decreto 267 expresa de que previo al dictamen favorable de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el INPREMA tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir esos reglamentos y ahí conoceremos realmente cuál es la situación real de cada uno de los que se queden en las CAP. Si un maestro decide quedarse con las cuentas de ahorro previsional, ¿deja de ser Colprosuma? No, seguirá siendo Colprosuma. Lo único es que no va a tener los beneficios que hasta este momento el fondo le ha venido otorgando. ¿Por qué? Pues sencillamente porque este maestro que se quede en la CAP, nosotros ya le hemos transferido los valores actuariales al INPREMA.
entonces la responsabilidad ya no es nuestra, sino que del INPREMA. Bueno, finalmente, profesor, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los miles de afiliados del Colprosuma? A estar pendiente, a todos nuestros compañeros, a estar pendientes de los programas, tanto radiales como televisivos, que tiene nuestra organización, y a todas las directrices que emanan de ellos, porque nosotros debemos estar muy pendientes, porque a partir del 1 de abril del 2014 tenemos que acudir, si es necesario, a firmar esas cuentas, a firmar la renuncia a esas cuentas de ahorro previsional CAPS. Bueno, esto es lo que nos declaraba el gerente administrativo del Fondo, Leovigildo Pineda Cardona. Con esto yo regreso con usted, profesora Sonia. Buenas noches. Bueno, y es que esta semana recién pasada se realizó un foro para mujeres docentes respecto al tema de derechos humanos de las mujeres, organizado por la FONCA. Veamos a continuación. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, FOMCA, realizó el colectivo de mujeres de derechos humanos desde la perspectiva de género, para hacer un alto en contra del odio, la persecución y represión en contra de las mujeres docentes. Por el hecho de ser mujeres estamos sumergidas en una cultura patriarcal que se nos discrimina, que se nos excluye y sobre todo que se nos estigmatiza como mujeres. Todo esto redunda en desigualdad, en menos oportunidades y hasta acabar con la vida de las mujeres al saber que está en incremento la alza de mujeres muertas, asesinadas, los femicidios por solo el hecho de ser mujeres. Respecto al tema de la deducción del 4% involuntario que realiza el INPREMA, generó las opiniones que las más perjudicadas son aquellas féminas que lideran sus hogares, afectando directamente su materialidad y violando sus derechos. Entonces, cuando hablamos de que se va a quitar un 4%, hay una violación a los derechos laborales, a las conquistas sociales adquiridas, pero sobre todo hay una doble o triple violación a los derechos de las mujeres, porque son las mujeres las que forman mayor parte del gremial, son las mujeres las que son maestras. Es más, ha sido en la división sexual del trabajo han sido más mujeres maestras por su condición de género, ¿verdad? Las mujeres siempre están más interesadas en educar, en enseñar, en cuidar. Entonces, esta es otra arremetida más hacia todas las violaciones que el Estado está haciendo en materia de retrocesos de derechos humanos de las mujeres. Están violentando los derechos humanos de las maestras. El compromiso por auxiliar a las mujeres afiliadas al Colprosuma quedó en el corazón de la representante de la Secretaría de Asuntos Femeninos de esta institución. Estas experiencias a mí me permiten ir mejorando, ¿verdad?, en el conocimiento de los derechos de las mujeres y así poderles ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Asimismo, las expectativas de las mujeres que se hicieron presente al foro fueron satisfactorias al reconocer que el tema de los derechos de las mujeres tiene que ser muy valorado por todos los gremios magisteriales y la sociedad en general. Hicimos una fuerte reflexión y esas propuestas tendrán que llevarse a la realidad, tendrá que seguirse convocando a las mujeres, puesto que nos constituimos, yo digo, en el porcentaje mayor de las organizaciones magisteriales. Por lo tanto, las mujeres no solamente debemos seguir siendo receptoras, ¿verdad?, ni trabajadoras para llevar a los compañeros a los diferentes cargos de las organizaciones magisteriales, sino pues escalar esos cargos, vencer los obstáculos que sean necesarios para que nuestra organización, especialmente el Colprosuma, tenga mujeres presidentas. El tema principal fue empoderar a la mujer para que luche por cada uno de sus derechos laborales, sindicales y sociales, y conocer las leyes que protegen estos derechos femeninos para lograr disminuir los altos índices de discriminación y femicidios. Y queremos aclararle a todos los compañeros que han firmado ya sus renuncias al CAP, que nosotros esa actividad está dándosele seguimiento. Ya los abogados están trabajando en ello, se van a presentar esas renuncias. Pero lógicamente, si el INPREMA la rechaza, pues compañeros, estemos preparados porque Colprosuma tiene un plan B. Y lógicamente no vamos a dejarnos vencer tan fácilmente y vamos a seguir en esta lucha que tenemos. Y para continuar tenemos un ejemplo de inspiración. Conoceremos el testimonio de la profesora Inés López, que a pesar de poseer deficiencia en su hueso desde muy temprana edad, no le impide desarrollar la docencia con mucha pasión. Veamos esta nota.
Desde muy tempranas horas de la mañana y con su corazón lleno de ilusiones para darle la mejor cátedra a sus pequeños alumnos, llega al aula de tecnología la profesora Inés Patricia López, de 29 años, de la Escuela Roberto Suazo, Córdoba. López era una alumna de la escuela donde ahora trabaja y se moviliza en una silla de ruedas debido a una deficiencia en sus huesos, que desde sus 7 años le inmovilizó las piernas y manos, pero sin pensar en sus limitaciones físicas, desde entonces tuvo el sueño de ser maestra y puso en marcha su idea. La experiencia que he logrado adquirir por la bendición de Dios en la docencia han sido grandes. He aprendido mucho de los niños, son un gran ejemplo para mí, porque me enseñan mucho. Cada día que laboro con ellos, aprendo sobre el respeto. Ellos tienen un gran respeto hacia mi persona y un gran afecto. Me admiran, me respetan y me tienen bastante cariño. Y esa es una de las bendiciones que he logrado con la experiencia de la docencia. Pero a pesar de que en algún momento tuvo adversidades de discriminación por ciertas personas, ella ha demostrado su capacidad y su pasión por la docencia, y de esa manera se le han dado las oportunidades. Lo que la motivó a ser maestra fue su abuela, que también era docente, y eso fue lo que le inspiró el amor hacia esta digna carrera y el deseo de querer enseñar y transmitir conocimientos al ser un ejemplo claro para toda la sociedad. Bien, a la población de Honduras, ¿verdad? Decirles que tal vez pese a las dificultades que uno pueda vivir, porque solo cada quien que la vive sabe, ¿verdad? Cómo se siente en ese momento, las dificultades que pasa cada persona es diferente a la de otra, y que independientemente de lo que esté sucediendo en la vida de cada persona, yo creo que lo que nosotros nos proponemos podemos lograr. Sus aspiraciones es terminar su maestría en Derechos Humanos en Educación y posteriormente su doctorado, porque al luchar y cumplir sus metas se convierte en una fuente de inspiración para las demás personas. Isabel Monzón, Acontecer Colprosuma. Y sin olvidarnos de los padres que ayer celebraron su día en conmemoración de aquellos padres buenos, responsables. A continuación les presentamos un especial del Día del Padre. Ahí sin anisut uan kai kismananira ni san satra nai hua deka Día del Padre kai deka bara yam nibris an Lilia Luz. Padres y maestros, a tus hijos y alumnos, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. ¿Cómo agradecértelo, papá? Muy buenas noches, compañeras y compañeros a nivel nacional que nos ven por Acontecer Colprosuma. Queremos aprovechar este espacio para hacer llegar a todos nuestros compañeros afiliados a la organización y que son padres de familia responsables, para darles un mensaje de felicitación y excitarles a que sigamos de manera responsable haciendo nuestro trabajo, no solamente en el centro educativo, sino especialmente con nuestra familia. Recordemos de que nosotros somos bastiones importantísimos y que nuestro ejemplo vale mucho para que nuestra familia crezca dentro de todos los valores que nosotros necesitamos cultivar para bien de la patria. Yo me siento muy feliz de tener mi profesor porque, todas las veces, yo no tengo a mi papá, pero a veces cuando veo al profe, a veces todas las cartas que me mandan a hacer los hipotes se las enseño al profe porque me encanta tener a un papá tan siquiera de que me quisiera. Entonces, como tener al profe es como que tuviera a mi papá. Entonces,
Y a continuación tendremos nuestra opinión editorial. Opinión editorial en Acontecer Corprosuma. El bullying contra los docentes. La palabra bullying describe la situación en la que una persona actúa contra otra a través del acoso, el hostigamiento y la agresión física y psicológica de manera sistemática. También significa molestar y obstaculizar a alguien. Es un maltrato obsesivo y deliberado contra un niño, una niña o personas adultas por parte de otras personas que se comportan de forma cruel y tienen como único objetivo someter, amenazar, intimidar y arrinconar. En el caso del sector educativo, los docentes hondureños y hasta los padres y madres de familia literalmente estamos siendo víctimas de un bullying por parte de las autoridades del ramo. Sufrimos acoso cuando, en lugar que se resuelvan los problemas, más bien se incrementan deliberadamente como una forma de mantener una escalada represiva. Un secretario de Educación que no cumple con las leyes y que busca sistemáticamente violentarlas a su capricho, definitivamente no contribuye a generar un ambiente adecuado para el aprendizaje y el aprovechamiento escolar. Eso ha quedado evidenciado en la Cámara Legislativa el día de ayer, miércoles 19 de marzo. Quedó evidenciado que no hay bases ni argumentos válidos para alargar una jornada que sigue siendo de 5 horas clase. No hubo respuestas ante las preguntas concretas de varios diputados que al respecto consultaron sobre la falta de una verdadera merienda escolar y menos de un verdadero almuerzo. Tampoco hubo respuesta valedera a las preguntas sobre los inconvenientes y las complicaciones innecesarias que tienen que enfrentar los padres de familia con la extensión unilateral de la jornada matutina. Cuando una autoridad no respeta a sus subalternos y se dedica a perseguirlos, acosarlos y humillarlos todos los días, comete el delito de bullying. Una autoridad que no preocupa ni menos se ocupa que le paguen a los salarios de los docentes y que incluso pasa maquinando formas y pretextos para afectar ese salario, simplemente no tiene méritos para seguir en su cargo burocrático. La educación con verdadera calidad no puede funcionar con un esquema dictatorial, donde un funcionario y sus allegados de turno actúan caprichosamente violentando a su antojo las leyes y los principios pedagógicos elementales. Un buen ministro protesta cuando desde otras esferas del poder le reducen el presupuesto a su sector. En el caso de un país como Honduras, un ministro decente reclamaría por la eliminación de un programa como la matrícula gratis, en lugar de aplaudir y hasta justificar con cualquier pretexto que no hay recursos suficientes para las escuelas. No se puede imponer a los educandos que se mantengan en el centro educativo más horas de las reglamentarias cuando no se tiene mobiliario adecuado, ni tampoco instalaciones sanitarias, ni bibliotecas, ni computadoras, y menos una instalación mínima donde preparar y mantener los alimentos. Necesitamos autoridades que resuelvan problemas en lugar de complicarlos. Autoridades que combatan el acoso y no que se obsesionen con el papel de acosadores. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño informa a sus cientos de afiliados y jubilados de la seccional número 1 que no se les ha visitado en sus centros educativos para hacer efectiva la renuncia a la cuenta de ahorro previsional CAP, que se aboquen a las instalaciones de Plaza Colprosuma
para presentar su renuncia a la ley del INPREMA que deduce involuntariamente el 4% de sus salarios. Análisis y debates en Acontecer Corprosuma. Ahora continuamos con nuestro segmento Análisis y Debates y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, al licenciado Wilmer Vázquez. Mucho gusto, bienvenido. Encantado. Él es el presidente del COIPRODE, Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Honduras. Así es. Muy bien. Vamos a tratar, licenciado, el tema de la violación a los derechos de los niños y del magisterio en esta oportunidad. Usted sabe que el ministro de Educación fue interpelado en el Congreso Nacional para que diera una explicación sobre lo de la jornada doble o la jornada ampliada, como lo llaman algunos otros, y para ver qué tipo de beneficios trae esta decisión a los niños, a los docentes y a los padres de familia. Fue cuestionado por algunos diputados de todas las bancadas, donde no quedaron satisfechos con las explicaciones que él dio. En este sentido, ¿cómo se ven afectados los derechos humanos de estos niños que asisten de manera obligada a esta doble jornada? Bueno, yo creo que es importante primero reconocer que existen en el Estado de Honduras tratados nacionales e internacionales que ha ratificado a nivel nacional e internacional. En este sentido es importante poder orientar todas las acciones que tienen que ver directamente con el sistema educativo, sobre todo al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, de la Constitución de la República, que muy bien lo expresa como una función especial del Estado. Cuando hablamos de las violaciones de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en el sistema educativo, también nosotros nos estamos refiriendo y por supuesto enmarcado en estos instrumentos a todos aquellos aspectos que tienen que ver no solo con el número de horas que las niñas y los niños reciben en el centro educativo, sino con las condiciones mínimas, básicas pero necesarias para que se pueda tener educación de calidad y en condiciones de dignidad. En el caso particular del Estado de Honduras, a pesar de ser uno de los países de la región centroamericana que más invierte en educación, hasta el momento no hemos visto que tengamos los mejores resultados, y no precisamente porque se carezca en este momento de presupuesto, sino más bien porque no ha habido ese compromiso o esa verdadera voluntad política como para poder orientar acciones que permitan tener en Honduras una calidad de la educación. Los padres de familia hablan de inseguridad, hablan de la infraestructura que no es la más adecuada para que estos niños estén hasta las 3 de la tarde. Hay deficiencia de mobiliario, de aulas, no hay sanitarios. Entonces, ellos manifiestan pues su inconformidad ante esta situación y usted ve manifestaciones en todos los departamentos. Más sin embargo, no existe la respuesta necesaria para poder por lo menos hacer un análisis ideal para ver si en realidad todos los centros están aptos para poder aplicar esta doble jornada. Bueno, yo creo que la sociedad en general tiene un contacto directo con el sistema educativo, tiene contacto con los centros educativos que están a nivel nacional. Y es más que evidente las condiciones en las que están funcionando los mismos hasta el momento. Como también es evidente la indiferencia de parte del Estado de poder ofrecer las mejores condiciones. Creemos que ante situaciones como esta, ante propuestas que se hacen en el Congreso Nacional de esta naturaleza, como organizaciones de sociedad civil, nuestro llamado más bien es a la reflexión, al diálogo entre las distintas partes y sobre todo que se logren consensos que sean en este caso o que respondan al interés superior del niño y de la niña. Para eso creemos que es importante poder llamar a ese diálogo como Estado de Honduras y poder tomar decisiones que permitan orientar acciones y sobre todo que respondan a los instrumentos nacionales
e internacionales y a la estandarización del sistema educativo nacional con aquellos estándares internacionales que para nosotros son importantes. Ir a un centro educativo en este momento es lamentable. A mí me ha tocado visitar centros educativos donde uno llega y desde el momento que está frente a este centro se da cuenta que no tiene las condiciones mínimas, sino es porque la infraestructura física del centro es inadecuada, es porque no se cuenta con el techo de la escuela, porque ni siquiera se cuenta con las paredes adecuadas o con los colores adecuados o la iluminación adecuada. Esto por un lado, pero por el otro lado vemos tampoco que los centros educativos no siempre cuentan con espacios como bibliotecas, por ejemplo, como laboratorios de ciencia, de inglés, de física, de computación, etcétera. Si vamos al aula vemos las pizarras que no son las adecuadas, que están completamente deterioradas, que no se cuenta con tiza, que no se cuenta con los libros muchas veces de texto, que no se encuentran con todos aquellos materiales que se necesita el docente para poder ofrecer la calidad de educación que se está pidiendo desde una ley fundamental de educación y desde las demandas que se tiene en este momento por parte de la Secretaría de Educación. Nuestra observación es que creemos que hay muchas de las intenciones que se están dando y de los avances que son significativos, que son importantes, sin embargo no se pueden lograr los mismos basados en el conflicto. Aquí no se trata de los conflictos entre el secretario de Educación y los docentes, sino que se trata en este momento de reconocer primero que aquí tenemos responsabilidades compartidas, pero que por lo tanto debemos de hacer esfuerzos de manera conjunta a fin de poder tener los mejores resultados que el pueblo hondureño espera y sobre todo la infancia, la adolescencia y la juventud. Ahora bien, hay algunos maestros que tienen jornada plena, tienen un presupuesto ya establecido, incluso puede ser que tengan préstamos, pero dada esta medida que el ministro tomó, a ellos les suspende una jornada, los deja prácticamente sin empleo. ¿Considera usted que le están respetando los derechos en esta situación? Yo creo que en este sentido los derechos que se obtienen no pueden ser retrocedidos en ningún momento. Los mismos se pueden convertir en objeto de análisis, de discusión, y sobre todo que se pueden tomar algún tipo de medidas de acuerdo al Código de Trabajo. Es importante al momento de tomar estas decisiones que las mismas no sean tomadas a la carrera y al margen del cumplimiento de la ley y sobre todo del respeto a los derechos que deben o que tienen cualquier persona que trabaje en el país, y la misma Constitución de la República lo dice. En este sentido creemos que el problema es estructural, es un problema del sistema en general, donde ha habido una responsabilidad, como dije anteriormente, compartida, pero donde el Estado de Honduras debe de tomar decisiones en este momento que sean trascendentales, pero cualquier decisión nunca debe de pasar por sobre el cumplimiento de los derechos humanos en Honduras. Es importante tener ese cuidado, porque los docentes, por supuesto, yo represento a un sector que es infancia, adolescencia y juventud, donde la principal función para nosotros debe de ser vigilar el cumplimiento de estos derechos y que el interés superior del niño debe de prevalecer. Pero tampoco podemos desconocer que cualquier persona en su condición humana también tiene derechos y los docentes también tienen derechos. Por lo tanto, creemos que no se puede tomar decisiones al margen de la ley y sobre todo que violenten estos derechos. Es importante por eso estructurar programas, estructurar servicios, estructurar proyectos que sean consensuados entre ambas partes a fin de tener los mejores resultados. De esa forma creo que podemos tener mejores condiciones, pero no como estamos en este momento en este conflicto permanente entre el gremio magisterial y la Secretaría de Educación o el ministro de Educación, porque a la larga esto tampoco es sano, esto es violatorio de derechos. Ya no solo porque los niños y las niñas están en el centro educativo recibiendo o no el pan de saber, sino también porque se está violentando a cientos de familias en el país, porque igualmente los docentes tienen hijos, tienen hijas que finalmente se van a ver afectados desde su condición de familia con estas decisiones que se podrían estar tomando de manera ligera sin considerar las repercusiones que las mismas pueden tener. Usted escuchó nuestro editorial.
el bullying. Así se sienten los docentes, o así nos sentimos los docentes en las aulas. Hay tantas medidas de la Secretaría de Educación, desde el momento que se van a las aulas, que hay que subir matrícula, que el docente no puede faltar un día. Ahora hasta no hay permiso hasta para enfermarse. Es exagerado si usted escucha el testimonio de los compañeros docentes. Entonces, así nos sentimos, reprimidos. Continuamente llegan oficios donde cada vez más se nos limitan los derechos. Entonces, sí nos sentimos nosotros con ese tema del bullying, que creo que ha sido el idóneo para ver la forma como nos sentimos. ¿Cómo considera usted que el ministro puede mejorar esta situación, o nosotros los docentes podemos superar este problema? Bueno, yo estaba pensando antes de venir al programa cuáles podrían ser nuestras recomendaciones para poder eficientar el sistema educativo desde la perspectiva de la demanda del sector infancia, adolescencia y juventud, pero también bajo el respeto a los derechos humanos también de los docentes, hombres y mujeres, que hacen un trabajo tan importante en el país como es formar a cientos de miles, y en el caso particular a más de 3.7 millones de personas menores de 18 años en el país. Creo que lo importante es que se debe de avanzar hacia una gobernabilidad democrática del sistema educativo, que pasa por reforzar primero la capacidad del Estado del manejo no violento de los conflictos, con pleno respeto de los derechos humanos de los educadores y los educandos. Que se debe de impulsar un pacto ético nacional por la mejora del sistema educativo del país, que comprometa y escuche al magisterio, a los padres y a las madres de familia, a la niñez, a la adolescencia y a la juventud informada, y sobre todo a la sociedad en su conjunto y a los tres poderes del Estado. Que se garantice la universalidad de la educación básica, que se superen las desigualdades, especialmente aquella que incluya a la niñez que vive en áreas rurales, remotas, fronterizas, los pueblos indígenas, niñez con discapacidad, entre otros. Que se puedan crear nuevos espacios educativos que permitan superar las disparidades de cobertura en todo el ciclo educativo, que exista un verdadero compromiso por garantizar la gratuidad de la educación pública y mejorar las características físicas, por supuesto, de las escuelas, las instalaciones, los textos y los materiales de apoyo. Que se debe de atender el problema de eficacia presupuestaria del sector educativo, que pese a ser uno de los países, como dije anteriormente, que más invierte en educación, presenta niveles altos de deterioro de la calidad educativa, pero la calidad educativa tiene que ver con los temas que mencionamos antes, y que pasa por una verdadera voluntad política, y cómo desde el Estado se generan las mejores condiciones para que el maestro, para que el alumno, para que la comunidad pueda tener lo necesario para ofrecer un mejor sistema educativo. Y por último, que se debe de prestar una atención muy particular a la formación del docente y estimular su formación en especialidades, estimulando la asignación de maestros con especialidades en las áreas rurales más postergadas. En ese sentido, yo creo que es importante que el Estado de Honduras, que la Secretaría de Educación pueda invertir centro educativo, niño, niña, y también el docente, considerando los derechos de ambas partes, no solo por un lado, porque de nada sirve si desde la Secretaría de Educación se quieren generar las mejores condiciones, entre comillas, superficiales o maquilladas, si por el otro lado también estamos violentando los derechos de quienes van a hacer ese trabajo. Eso es importante, mantener un equilibrio, pero sobre todo que lleguemos a puntos de encuentro, de análisis, de compromiso y de reconocimiento. Es importante reconocer cuáles han sido nuestras fortalezas y cuáles han sido nuestras debilidades en ambas partes, para que a partir de ahí podamos tomar decisiones en su conjunto. Miren, la persecución ha sido constante a los docentes. El ministro de Educación, los directores y directoras departamentales, los directores y directoras distritales, los asistentes técnicos. Es una persecución constante contra el docente. ¿Qué tipo de estado de ánimo puede presentar un docente, o en qué condiciones puede llegar a un aula de clase? Si se siente
acosado, si se siente perseguido, porque todas las situaciones que él hace, siente que son infructuosas, por el hecho de que día a día es una persecución y día a día está la queja, está el oficio, está que se le va a levantar un acta, que se va a llamar a audiencia de descargo. Entonces, créame que psicológicamente, ¿qué pueden hacer los docentes para poder superar esta situación en las circunstancias en que se vive actualmente? Bueno, es importante, creo que frente a situaciones como esta, que son de conflicto, que son críticas, ahí sí para nosotros es importante y debe de prevalecer el interés superior del niño. Entendemos los conflictos, entendemos las diferencias, entendemos las violaciones que se están dando también al gremio magisterial. Sin embargo, creemos que debemos de tomar un punto de partida que nos permita la resolución de conflictos, la toma de decisiones, sin que esto pase por violentar los derechos también de los niños y de las niñas. A pesar de que el docente pueda sentirse, como dijo usted, estamos pasando por un bullying, que a la larga esto no es más que una agresión que ustedes están recibiendo, cómo ustedes se sienten y las repercusiones que de tipo emocional esto puede tener. Creemos que es importante que se llegue entonces a la toma de decisiones para que estas situaciones de conflicto finalmente no vengan a repercutir en las niñas y en los niños y sobre todo en la calidad de la educación y el aprendizaje que ellas y ellos puedan tener. Le agradecemos mucho, licenciado. Sabemos que el tiempo es corto, pero nos ha ilustrado muchísimo. Sabemos que los compañeros están agradecidos porque este tipo de temas pues los ilustran y yo creo que las condiciones tienen que mejorar, ¿verdad? A pesar de todo. Al público en general, muchas gracias por su atención. Los esperamos en el próximo programa, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga y buenas noches a todos. Hemos presentado su programa Acontecer con Prosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva edición. No tenemos pupitre. No tenemos techo. No tenemos sanitario. No tenemos merienda. Pero sí tenemos profes. Canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Colprosuma. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Soñar con lo que más queremos. ¿Qué le pasa, Carlito, que no quiere trabajar? Es que me vienen a comer, profe. Ese es mi profe.
Despierte, profe. Mejor me hubieras dejado seguir soñando. Mejor juguemos. ¡Juguemos, pues! ¡Ese es mi profe! Colprosuma. Colprosuma.